Usualmente, para la filosofía occidental, el cuerpo ha sido pensado como diferente a y en oposición a la mente. A inicios de la Ilustración, el matemático y filósofo René Descartes trazó la distinción entre la mente y el cuerpo cuando expresó la frase pienso, luego existo. La filosofía liberal moderna progresó bajo el concepto de un yo autónomo e independiente, a través del cual la racionalidad actuaba como mecanismo de autogestión de los procesos corporales, los deseos y las emociones, acorde a las normas civilizatorias de la sociedad europea. Se pensaba que algunos sujetos tenían mayor capacidad que otros de ejercer control y restricciones sobre sus cuerpos, sus deseos y emociones. En los estudios sobre sexo y raza, la ciencia del siglo XVIII desarrolló la noción de que los hombres europeos poseían una mayor capacidad de tener un yo racional, autónomo y independiente que aquellas personas que se pensaba estaban más cercanos a sus cuerpos, sus deseos o emociones. Ello incluía a las mujeres, los indígenas, homosexuales, locos, etc. Bajo las condiciones dadas en la modernidad, los cuerpos fueron la base para una serie de distinciones que finalmente favorecieron a los hombres europeos y justificaron relaciones sociales patriarcales, así como a la empresa colonial. Entonces, un primer enfoque apunta al cuerpo como un objeto de las ciencias naturales, particularmente de las ciencias de la vida como la biología y la medicina. Un segundo enfoque se refiere al cuerpo en términos de un instrumento, una herramienta, una máquina que contiene una conciencia. El cuerpo es visto como una posesión, una propiedad de un sujeto, que se encuentra por esa razón disociado de la carnalidad y toma decisiones de cómo disponer de éste y sus poderes. Para un tercer enfoque, el cuerpo es considerado un vehículo de expresión, una forma de hacer público y comunicable lo que es esencialmente privado: ideas, pensamientos, creencias, sufrimientos, afectos. Por un lado, es un circuito para la transmisión de información del exterior del organismo conducido a través del aparato sensorial. Es a través del cuerpo que el sujeto puede expresar su interioridad, y es a través del cuerpo que él o ella pueden recibir, codificar y traducir estos insumos del mundo externo. Sin embargo, todos estos enfoques apuntan a un cuerpo esencialmente pasivo y poco productivo, un objeto a través del cual se hace posible el esfuerzo entre lo que lo habita y lo que otros explotan. El feminismo ha prestado atención a los cambios en la concepción de los cuerpos masculinos y femeninos, de ser similares a ser oposición, lo que luego dio lugar a una elaboración sobre las diferencias sociales basadas en la anatomía sexual. Thomas Laqueur, nacido en 1945, sexólogo e historiador estadounidense, demuestra a partir de un trabajo histórico cómo se implantó el modelo médico del binarismo sexual. Afirma que en Occidente han existido fundamentalmente dos modelos para organizar los cuerpos. El primero, en un principio existía un modelo de sexo único. Mediante un trabajo de archivo, este autor retoma textos, atlas de anatomistas, tratados sobre sexo desarrollados por médicos y plantea que el modelo de sexo único es un modelo que se empieza a registrar en la Grecia clásica. Este se basaba en la existencia de un solo sexo en el cual las mujeres eran una variable inferior al hombre y los órganos genitales femeninos se pensaba como órganos masculinos invertidos. Y el otro, solo hasta los siglos XVI y XVII, después del Renacimiento y de la Ilustración, después de las revoluciones francesa e industrial, se empieza a definir el modelo binario de los cuerpos, como categorías separadas, segmentadas, y se define el órgano sexual femenino separado y diferente del órgano sexual masculino. En el siglo XVIII, los roles de hombres y mujeres cambiaron debido fundamentalmente a los procesos de industrialización, al crecimiento urbano y a la ruptura de las familias extensas campesinas. Se llegó a la conclusión entonces de que las mujeres estaban más dispuestas naturalmente a asumir roles de esposas y madres debido a sus capacidades reproductivas.
la menstruación, el embarazo y la lactancia se convirtieron en la evidencia de la relación cercana de la mujer con la naturaleza, y se les vinculó cada vez con mayor fuerza con su incapacidad para controlar sus pasiones o emociones. Así, las mujeres fueron vistas con menos capacidad que los hombres para tener pensamientos racionales y mejor capacitadas para el trabajo doméstico y las responsabilidades en la esfera privada. Los hombres, por el contrario, fueron vistos como seres capaces de trascender la desordenada especificidad de sus propios cuerpos y de controlar sus deseos y emociones. De acuerdo al dualismo mente-cuerpo, los privilegiados roles masculinos en la vida pública y en la familia nuclear se basaban en esta nueva lectura de la diferencia, fundamentales entre los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos. Esta ideología justificó la exclusión de las mujeres y de los menos civilizados, del conocimiento práctico y del conocimiento creado en las instituciones. La oposición mente-cuerpo está asociada con una serie de otras oposiciones que impiden el entendimiento del ser humano de manera integrada, especialmente en el contexto occidental. De esta manera, la relación mente-cuerpo ha estado y permanece fundamentalmente vinculada a las distinciones entre razón y pasión, sentido y sensibilidad, yo, el otro, realidad, apariencia, razón, sentimiento, cultura, naturaleza. Estas oposiciones o forma binaria de análisis definen el cuerpo de manera ahistórica, naturalista, organicista, pasiva e inerte, viéndolo como una interferencia con las operaciones de la mente. Por ejemplo, la oposición mente-cuerpo ha sido correlacionada y asociada con la oposición hombre-mujer, donde hombre y mente y mujer y cuerpo se transforman en formas opuestas representativas. De esta manera, la sexualidad femenina y el poder reproductivo de la mujer se convirtieron en características culturales definitorias de la mujer, y al mismo tiempo estas funciones hicieron de las mujeres seres vulnerables, necesitados de protección o de tratamiento especial, según lo prescrito por el patriarcado. La oposición masculino-femenino ha sido cercanamente aliada de la oposición mente-cuerpo. En otras palabras, la especificidad corporal de la mujer ha sido constantemente utilizada para explicar y justificar la diferente, léase desigual, posición social y las habilidades cognitivas de los dos sexos, conectando a las mujeres más cercanamente que los hombres al cuerpo y a través de esta identificación restringiéndolas a roles sociales y económicos determinados. Para el construccionismo social, el cuerpo continúa siendo un objeto biológico, cuya representación y funcionamiento es político, marcando socialmente masculino y femenino como distintos en los dominios de producción-reproducción. Ambos, hombre y mujer, participan en dominios materiales e ideológicos, pero dentro de cada uno de estos dominios, las posiciones de hombres y mujeres son distintas. Un sector importante del construccionismo social incluye en el argumento de que no se trata de la biología per se, pero de los caminos en los cuales los sistemas sociales organizan y le dan significado a la biología. La distinción entre el cuerpo biológico real y el cuerpo como objeto de representación es su presupuesto fundamental. Desde otro enfoque, para el postestructuralismo, el cuerpo es crucial para el entendimiento de la existencia física y social, pero el cuerpo no es entendido como ahistórico, biológicamente dado, ni tampoco acultural. A este enfoque le preocupa el cuerpo vivido, el cuerpo en tanto es representado y usado de formas específicas en culturas particulares. Para este enfoque, el cuerpo está entrelazado con sistemas constitutivos de significado, lo que quiere decir la imagen mental, el concepto que éste representa y que varía según las culturas. Y significante, que representa la forma material que toma el signo, es decir, el cuerpo físico. Y la representación, como un sistema de coerción social, inscripción legal e intercambio sexual y económico.
El cuerpo es asumido como objeto político, social y cultural por excelencia, y no como un producto crudo, pasivo, natural, el cual es civilizado, revestido y pulido por la cultura. El cuerpo codifica los significados proyectados sobre él. Se trata de un cuerpo relacionado al orden del deseo, la significación y el poder. Pero además no existe el cuerpo, sino los cuerpos, representados o entendidos como campos en los cuales las razas, las castas, las religiones, las sexualidades, etc., forman las especificaciones corporales. Por lo tanto, los cuerpos son productos culturales y están estrechamente relacionados con el sexo y la sexualidad. Así, las personas se vinculan a sus cuerpos de maneras complejas, formas que son posibles cultural y socialmente. Otros enfoques conceptuales sobre el cuerpo que exploran la experiencia vivida de la corporalidad incluyen a la fenomenología del filósofo Maurice Merleau-Ponty, nacido en 1908 y fallecido en 1961, quien rechaza el dualismo cuerpo-mente, argumentando que percibimos el mundo a través del cuerpo, donde la conciencia siempre está incorporada. El interaccionismo simbólico de los sociólogos Herbert Blumer, nacido en 1900 y fallecido en 1987, y Erving Goffman, nacido en 1922 y fallecido en 1982, y el psicólogo social George Herbert Mead, nacido en 1863 y fallecido en 1931, a la cabeza, quienes sostienen que el sujeto adquiere sentido en su relación con otros. Percibimos los cuerpos a través de la perspectiva que otros tienen sobre nosotros y de las órdenes conceptuales que le dan sentido a esa corporalidad. Por ejemplo, la experiencia de ser discapacitado solo adquiere sentido a través de los ojos del otro y del orden social que define la discapacidad como una carencia. Finalmente, la obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu, nacido en 1930 y fallecido en el 2002, analiza cómo nuestras prácticas corporales, por ejemplo, la forma como caminamos o hablamos, o nuestras preferencias por un tipo particular de comida, reflejan nuestra posición en la jerarquía social. Los cuerpos son involuntariamente revestidos por capital social y son, por ende, socializados para reflejar valores culturales, particularmente de clase. Así, cada persona corporiza esos valores en sus hábitos. Todos estos enfoques enfatizan la idea de que, en primer lugar, experimentamos el mundo a través del cuerpo y también a través de las particularidades del cuerpo, como el sexo, el color de la piel o sus formas. Incluso nuestro comportamiento y preferencias, así como los valores o significados otorgados a dichos elementos, son completamente reflejo de las sociedades en las que vivimos. Gran parte del interés contemporáneo sobre el cuerpo proviene de la obra del filósofo e historiador francés Michel Foucault, nacido en 1926 y fallecido en 1984. En El nacimiento de la clínica, escrita en 1973, y particularmente en La historia de la sexualidad en 1978, Foucault desarrolló una metodología de la historia social llamada genealogía, la cual exploraba cómo los sistemas de conocimiento llegaron a constituirse como amplios regímenes observadores de la verdad y las prácticas sociales en las sociedades europeas modernas. Foucault sostenía que la vida moderna no se basa tanto en la imposición de un Estado o de un poder soberano, es decir, por la fuerza, y sí en formas de cumplimiento más sutiles pero igual de coercitivas. Tomando como ejemplo la locura, la enfermedad y la sexualidad, Foucault demuestra cómo el poder institucional es ejercido en los cuerpos y las subjetividades de los individuos por medio de los discursos autoritarios que regulan la conducta social. De acuerdo a Foucault, en el siglo XVIII, la creciente preocupación de los estados con el manejo de la población, debido al aumento de la urbanización y de la industrialización, lleva al desarrollo de regulaciones específicas en torno al manejo de los cuerpos, la fertilidad y la salud reproductiva, la salud pública, la higiene, la sanidad, el bienestar familiar, la herencia y la sexualidad.
todos temas claves en la vida personal que el Estado tenía interés en regular. Una población ordenada y saludable era, después de todo, fundamental para mantener una mano de obra productiva. Cada una de estas preocupaciones produjo discursos autoritarios relacionados a la conducta personal, discursos contra los cuales los individuos llegaron a evaluar y categorizarse a sí mismos en función de actos de autovigilancia y autodisciplina, lo que Foucault caracterizó como biopoder. Quizás la mejor forma y más influyente de aplicar esta noción de Foucault sobre el poder fue su análisis sobre la sexualidad. Foucault sostenía que existía una incitación al discurso que abordaba la sexualidad. En lugar de exigir la represión de los instintos sexuales, la proliferación de discursos sobre el manejo y la regulación de la sexualidad llevó a los individuos a verse a sí mismos como sujetos con una sexualidad innata, como una extensión de su carácter o verdadera naturaleza. El primer ejemplo que plantea Foucault es la invención de la homosexualidad como una categoría de identificación de hombres y mujeres que tienen conductas sexuales con personas de su mismo sexo. Antes de la década de 1880 no existía algo denominado persona homosexual, tampoco existía el término heterosexual. Otras preocupaciones victorianas sobre la conducta sexual incluían la masturbación, la sexualidad infantil, la pedofilia, la histeria sexual en las mujeres y la sexualidad criminal. Cada una de estas preocupaciones produjo discursos clínicos, médicos y psicológicos que generaron sus propios sujetos, pervertidos, degenerados, inestables y o mentalmente enfermos. Muchas de estas categorías estaban en oposición a las normas sexuales que, se decía, estaban basadas en la naturalidad de la monogamia heterosexual. Por ello, cada vez que pensamos, particularmente en Occidente, en la sexualidad como algo distintivo que tenemos dentro de nosotros, las reflexiones de Foucault nos ayudan a entender que la sexualidad es, en realidad, una condición definida por el tiempo y el espacio en el que vivimos, y que refleja las relaciones dinámicas entre las prácticas sexuales, el poder institucional y el conocimiento. El trabajo de Foucault, por ende, ha tenido mucho valor al proveer un enfoque metodológico para pensar cómo los cuerpos y la sexualidad son construidos culturalmente, ya sea que nos refiramos a la Inglaterra victoriana o a la vida social en cualquier sociedad contemporánea. El enfoque de Foucault sobre el discurso como práctica social nos permite analizar las formas como los cuerpos y las sexualidades reflejan las relaciones de poder de las sociedades en las cuales se dan. Este enfoque se ha ampliado a otros investigadores o investigadoras, tales como Judith Butler, nacida en 1956, que nos estimulan a pensar que el sexo como un ideal regulatorio. De acuerdo a estos investigadores, la importancia de los cuerpos sexuados no reside en las diferencias sexuales masculinas o femeninas per se, sino en cómo se puede entender el funcionamiento de la diferencia sexual como la base de los roles sociales masculinos y femeninos, y la heterosexualidad como un principio de organización social ideológica y no natural. En otras palabras, no son los genitales o las características masculinas o femeninas las que determinan los roles sexuales masculinos o femeninos y la norma heterosexual, sino los discursos de la naturaleza los que colocan al cuerpo en la base prediscursiva de todo orden social. Ciertamente, la proliferación del discurso sobre sexualidad es la característica clave de las sociedades contemporáneas, a donde el sexo y la sexualidad han tendido a ser elementos centrales de la vida pública y privada, incluyendo debates entre conservadores, liberales y radicales sobre la importancia y el significado del sexo, el matrimonio, la monogamia, el divorcio y la familia. La saturación de imágenes sexualizadas en los medios de comunicación, en la publicidad, escándalos sexuales, el papel de la pornografía y la influencia de tecnologías cambiantes como el Internet en las prácticas sexuales y en la vida íntima.
Los movimientos sociales relacionados a diversas comunidades y subculturas, incluyendo a los movimientos gay y lésbicos, los estudios feministas y el activismo, particularmente en relación a la mirada sexual masculina, la sexualización del cuerpo de las mujeres, los dobles estándares sexuales y la liberación de la mujer. Las ansiedades personales en torno al desempeño sexual y las relaciones íntimas, así como la dependencia a la opinión de los expertos, incluyendo investigadores sociales, médicos y compañías farmacéuticas para aliviar estas ansiedades. Muchos de estos aspectos de la sexualidad en la vida contemporánea están explícitamente relacionados al cuerpo e involucran preguntas sobre cómo uno debería vivir. En un contexto consumista, capitalista, neoliberal, se dice que el cuerpo es el espacio para expresar una identidad propia, única. Sin embargo, siendo inestables las fuentes tradicionales de identidad, incluyendo el trabajo, la familia y la comunidad, la identidad en la vida contemporánea se vuelve también inestable y requiere trabajo sobre la ansiedad del propio cuerpo. Esto sucede en espacios en donde ciertos tipos de cuerpo son celebrados y admirados, por ejemplo, los de las celebridades y las modelos, mientras que otros tipos de cuerpo son considerados como indisciplinados y dignos de desprecio, por ejemplo, los cuerpos obesos. La cirugía cosmética, las dietas y los ejercicios son técnicas corporales que permiten a hombres y mujeres alcanzar ideales favorecidos de cuerpo, así como generar sensaciones de empoderamiento y satisfacción. Cada vez más los avances científicos en medicina, genética y tecnología prometen la posibilidad de superar los límites materiales del cuerpo, curando enfermedades, mejorando las capacidades cognitivas o físicas e incluso retrasando la muerte. Mientras tanto, los problemas sociales vienen a ser interpretados como problemas individuales del cuerpo que pueden ser solucionados con el uso de una pastilla o con una operación. Un ejemplo es la aparición del Viagra para la impotencia, que ha usurpado los enfoques anteriores sobre la impotencia basados en una lógica psicológica o en una lógica relacional de la disfunción eréctil. El efecto del Viagra ha tendido a priorizar el pene erecto y la penetración como los modos normativos en las relaciones sexuales. Este PowerPoint ha sido basado en The Australian Research Centre in Sex, Health and Society, Universidad de La Trobe, Melbourne, Australia, y la Asociación Internacional para el Estudio de la Sexualidad, la Sociedad y la Cultura, ISEX, con apoyo de la Fundación Ford. El curso para Latinoamérica fue revisado por la doctora María Emma Manarelli. Algunos aspectos de esta presentación han sido tomados de Elizabeth Gross, 1994, Volatile Bodies Toward a Corporeal Feminism, Indiana University Press.